En el día de hoy, quiero, después de esta discusión que tuvimos, de esta dinámica de debate, pues quiero dar respuesta a muchos de los que estamos aquí como participantes de cómo abordar pues, esta era exponencial, porque precisamente estamos en una era exponencial. Y para abordar una era exponencial, pues tenemos que tener soluciones exponenciales. Yo, precisamente, soy el vivo ejemplo de ese proceso, porque he trabajado en muchas industrias con líderes globales, aplicando pues, tecnologías de punta y ciertamente para que esa brecha digital que nosotros hemos visto y luego esa brecha exponencial pues no se convierte en un abismo. De igual manera en la parte de formación, pues ya llevo 8 años siendo docente y profesor de posgrado en universidades locales e internacionales como Pucamaima, la EOI en España y la UTB en Colombia. Y luego, pues, como no nos podemos quedar ahí, pues me moví a trabajar directamente con la Singular University. La Singular University es esta organización, esta universidad de la gran mayoría de emprendedores de Silicon Valley pues van a esta universidad porque da respuesta ciertamente a una era que ya cambió. O sea, no estamos en la era de la escasez, sino que estamos en la era de la abundancia, la era de la... Pues como vemos aquí, para poner de ejemplo un solo caso, pues WPP es una de las empresas pues, que yo he colaborado como directivo, director, manejando diferentes regiones, pues es una empresa que tiene impacto a nivel global en más de 132 países y pues ciertamente trabajando con muchas de las campañas y marcas a nivel global más impactantes que existen en el mundo, con IKEA, Samsung, Apple, y al igual como esta industria, pues las demás industrias pues deben verse en el espejo de esta industria, porque esta industria fue impactada, igual que la industria de tecnología, por las tecnologías exponenciales de manera acelerada. Pero cuando yo en una industria, imaginemos que yo estoy en la industria de seguros, estoy en la industria de la medicina, estoy en la industria de la construcción, pues simplemente estas tecnologías nos están dando un poquito de tiempo. Pero todo lo que vamos a ver va a ir en esa misma condición de aceleramiento. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que el día no le da para hacer las cosas y que las cosas están ocurriendo demasiado rápido? Levantando las manos. Bueno, precisamente es por eso. Y vamos a entender un poquito sobre eso. Y vamos a ver, pues, cómo podemos, teniendo esos resultados, pues, tener éxito. Porque ciertamente nosotros, en el caso de WPP, pues, ha continuado siendo un líder en el mercado. ¿Qué vamos a ver rápidamente? Bueno, vamos a ver tópicos como el contexto exponencial, aspectos asociados con el mindset de pensamiento que debemos tener y qué es la transformación autónoma y el project economy. ¿Por qué yo quiero empezar con el contexto? Porque siempre, normalmente, yo soy ingeniero electromecánico, con una maestría en el área de estrategia, un MBA dirigido a estrategia de negocios, corporativo y global, y ciertamente no me he quedado solamente en mi área. O sea, si yo me muevo al área de tecnología, pues soy bastante reconocido dentro del área, me puedo mover al área de marketing, al área de ingeniería y construcción, y ciertamente mi invitación es que también ustedes entiendan que no necesariamente tienen que quedarse en lo que la sociedad les ciñe, ustedes tienen que hacer. Bien. ¿Por qué? ¿Y qué decimos normalmente los áreas de marketing sobre el contenido y el contexto? Normalmente decimos que el contenido es el rey. Pero yo he acuñado la idea de que si el contenido es el rey, el contexto es Dios. El contexto es Dios. O, de manera jocosa, si el contenido es el rey, si the content is the king, el contexto es incómodo. Vamos a ver un poco del contexto. ¿Qué hemos tenido a través del tiempo? Pues ciertamente cambios acelerados. Nosotros somos una sociedad
que hemos estado expuestos constantemente a cambios. Y estos cambios pues, nos han permitido que nosotros podamos utilizar las herramientas que tenemos alrededor. O sea, normalmente el cambio nos moldea, el cambio nos transforma. Pero muchas veces no nos enseñan cómo cambiar. Normalmente la primera reacción de cualquier persona ante el cambio es sentirse incómodo, porque está en su zona de confort. Entonces, cuando aprendemos a cambiar, pues nos permitimos a nosotros evolucionar y nosotros ir a otros nuevos horizontes. ¿Y cuál es el contexto que nosotros tenemos a general? Antes de ver esta parte, yo quisiera que pensáramos y respondiéramos esta pregunta. ¿Qué hiciéramos si supiéramos que tenemos la certeza del 100% de que no vamos a fallar? Y es inevitable sentirnos incómodos cuando nos hacemos esa pregunta, porque nos damos cuenta lo mucho que el miedo ha limitado lo que yo quiero hacer en mi vida. Hay muchas personas que tú le preguntas y te dirían que quisiera volar o que quisiera tener superpoderes. Entonces, esta pregunta es una pregunta clave para esta era. Tenemos que preguntar, ¿qué tanto el miedo se apodera de mí para yo poder impactar otros aspectos? Y en el contexto que tenemos actualmente, pues tenemos el hecho de que tenemos una hiperconvergencia tecnológica. ¿Por qué? Porque tenemos varias tecnologías exponenciales o momentos Gutenberg. ¿Qué son los momentos Gutenberg? La imprenta de Gutenberg fue la primera acción de la humanidad de democratizar la educación. Antes el conocimiento se transfería de persona a persona. Al construir la imprenta de Gutenberg, pues la educación se globalizó y se democratizó. De igual manera, pues estamos de manera tan acelerada que estamos en una era, como dice el Foro Económico Mundial, una era VUCA, una era compleja, ambigua, volátil. Y adicional a eso, pues estamos en la víspera de inclusive pensar sobre el transhumanismo. O sea, tenemos emprendimientos como Neuralink de Elon Musk que busca conectar nuestros cerebros con el cómputo. ¿Por qué? Porque ¿en qué nosotros somos relativamente buenos? Bueno, si ahora mismo yo te pregunto dónde tú estudiaste, en qué colegio estudiaste, qué escuela estudiaste, pues tú me vas a responder de inmediato. Porque nuestro disco duro a largo plazo es relativamente bueno. Pero si yo te pregunto qué tú compraste o qué te bebiste hace un par de semanas, pues puede que tú no te recuerdes. Porque nuestra memoria temporal o nuestra memoria RAM es relativamente mala. Ahora, si conectamos nuestra creatividad con la capacidad de cómputo que ahora mismo tenemos, pues podemos lograr cosas mucho más externas. Y precisamente ahí se va a dar la primera ocasión que nosotros vamos a ver cosas que nunca hemos visto en el pasado, como tener dos tipos de civilización. Una civilización avanzada y una civilización tradicional. Muchas veces no pensamos en eso, pero ciertamente son de las cosas que vamos a ver en el futuro. Pues por último, pues estamos viendo nuevos modelos económicos. Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué nosotros sentimos que las cosas van tan rápido? Bueno, porque esas tecnologías exponenciales no es que solamente son momentos Gutenberg y están cambiando de manera acelerada, sino que todas están conectadas entre sí. Estamos en un mundo conectado y eso es lo que nos hace sentir, pues, abrumados. Y porque la educación tradicional, que está enfocada en una educación lineal, pues no nos enseña a gestionar el aspecto y la era exponencial. Y hoy, precisamente, es el primer momento que es un objetivo de vida que tengo en conjunto con la Singular University, el desbloquear mentes. Cada vez que uno de mis estudiantes de posgrado, yo tomo mis clases, pues ciertamente se potencian, porque todo empieza aquí. Todo proceso de cambio, si yo quiero mejorar mi salud, si yo quiero adelgazar, si yo quiero mejorar mi familia, todo empieza por aquí, por una idea. Y la idea y el reto que vamos a tomar hoy es cómo transformar nuestras mentes. ¿Nos comprometemos con eso? ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Sí. Bien. Entonces, primero, ¿cómo entender la exponencialidad? La exponencialidad, en base al framework de la 6D, que es uno de los conceptos que vemos en la Singular University,
empieza precisamente por lo que todo el mundo ustedes escuchan hablando, que es la digitalización. Esa es la famosa transformación digital. Pero la transformación digital es el primer paso del proceso de transformación exponencial. Luego de que digitalizamos, ¿qué ocurre? Se da un proceso que es esta zona que está en rojo, que es el proceso de decepción. Dígase, nosotros normalmente sentimos que lo que se digitaliza, imaginémonos un lápiz, el Apple Pencil. Las primeras versiones del Apple Pencil nosotros no sentíamos que era tan bueno como un lápiz tradicional, ¿sí o no? Pero luego que fuimos iterando y mejorando la tecnología, llegamos a un punto que es este que está aquí, que es el punto de quiebre o tipping point, y a partir de ahí se genera la disrupción. Una vez se genera la disrupción, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque se da la desmaterialización y se da la desmonetización. Imaginemos un satélite. ¿Quiénes tenían acceso a un satélite en el pasado? Solamente un país desarrollado, invirtiendo millones y millones de dólares. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes tienen el beneficio potenciado 1000 veces a los satélites que teníamos en el pasado? Todos ustedes en su bolsillo, cada vez que abren Waze, cada vez que abren Google, cada vez que utilizan una aplicación, tienen la potencialización de estas tecnologías. Y por último se da la democratización, porque todo se va a tendencia de costo marginal cero. La experiencia de una persona multimillonaria cuando abres a Spotify y la experiencia de una persona en un poblado o en un barrio cuando abre Spotify es la misma, ni más ni menos. Y esa democratización se va a ver en todos los aspectos y ámbitos a nivel social. ¿Por qué es tan importante entender también la exponencialidad? Porque si yo ahora mismo doy 20 pasos y cada uno de esos pasos son 1 metro, al yo terminar de dar 30 pasos lineales, me voy a mover 30 metros. Pero si esos pasos, en vez de ser lineales, fueran exponenciales, yo le podría dar la vuelta al mundo 26 veces cuando dé 30 pasos exponenciales. Y podrían decirse en su cabeza, ¿por qué te está hablando de todo esto de exponencialidad? Precisamente porque todo lo que se digitaliza y todo lo digital es exponencial. Porque entra dentro de la ley de Moore. Cada 18 meses, cualquier tecnología que ustedes vean que está digitalizada, aumenta su capacidad al doble, a la mitad del costo. O sea, que lo que vemos ahora mismo con ChatGPT, Gemini, Spotify, Netflix, 18 meses después va a tener el doble de la capacidad a la mitad del precio. Imagínense que ustedes tengan al frente a la persona más, pongan en su mente a la persona más inteligente que ustedes conocen. Y que esa persona, 18 meses después, sepa o tenga el doble de la inteligencia. Pero 18 meses después va a tener el doble del doble de la inteligencia. Y 18 meses después, el doble del doble del doble de la inteligencia. A eso es que nos estamos exponiendo y tenemos que pensar en ese sentido. ¿Y cómo lo vemos de manera acelerada? Vemos un simple prompt. Donald Trump jugando con Barack Obama. En el 2022, miren el resultado del prompt. Solamente un año después, vemos cómo es ese prompt, el mismo prompt tiene un cambio abismal. Y solamente un año después, solamente con un prompt tenemos una imagen digna de un juego de video. Solamente de un año a otro. Y cuando nos proyectamos 10 años hacia adelante, tenemos que pensar qué va a ocurrir después de 10 años adelante. Por eso debemos no preocuparnos, porque yo no soy de la línea de preocuparnos, debemos ocuparnos. Bien, entonces, por esos cambios no solamente son unos, o sea, normalmente nosotros en cualquier lugar escuchamos digitalización. Pero hay muchos cambios que están ocurriendo. Y aquí es uno de los primeros flagelos que yo a nivel social quiero romper, que son los conceptos medios preñados. Así yo le llamo. Que es cuando yo tomo un concepto como la totalidad, cuando hay otros conceptos envueltos. Entonces nosotros tenemos que cuestionar, nosotros tenemos que indagar, nosotros tenemos que ver todo el overview para poder a partir de ahí por tomar decisiones.
Y pues en esos cambios pues tenemos la virtualización, la simulación y otras tecnologías exponenciales. O sea, la inteligencia artificial no es para mí, o sea, es en paralelo con el blockchain la herramienta que va a cambiar la sociedad. Muchas veces nosotros escuchamos a muchos influencers, muchas personas en las redes sociales, en las entrevistas hablando sobre criptomonedas, desinformando a la gente. Blockchain y criptomonedas, ciertamente las criptomonedas están en base a la arquitectura del blockchain, pero el blockchain es una transformación abismal. Les voy a dar un solo ejemplo para que ustedes lo entiendan. Todo se va a digitalizar, repito, todo. Yo no lo estoy diciendo como una posibilidad, eso va a ocurrir. Imaginemos que ustedes tienen una casa, un apartamento, que cuesta $200,000. Ustedes van a invertir. Ese apartamento se va a tokenizar. Todo lo que ustedes tengan encima, todos sus zapatos, si después de unos meses el zapato está desalineado y le va a afectar la columna, su zapato se va a conectar con su celular, con su reloj y le va a decir, mira, tienes que cambiar el zapato. Ahora, en base al apartamento, si yo, como un joven, tengo $50,000 en mi cuenta de banco, y cualquiera dice, pero tú puedes ser inversionista, ahora mismo le dicen, pero inversionista, tú estás loco, esos son $50,000. Bueno, pues en un apartamento que ya esté tokenizado, tú puedes comprar la cantidad de tokens que representa esos $50,000. ¿Me siguen? Ahora, el apartamento meses después de $200,000 se vendió en $400,000. Una plusvalía del doble. Sí, ¿qué va a tener esa persona que tenía $50,000 en su cuenta de banco después que se vende el inmueble? Va a tener el doble. O sea, tenemos un instrumento de inversión con un 100% de crecimiento que ningún banco lo da, simplemente acceso de todos, democratización transversal para todos. Y eso no es algo que va a ocurrir en 2 o 3 meses, no es algo que va a ocurrir en 2 o 10 años, sino que va a ocurrir de manera acelerada y en menos tiempo. O sea, ustedes cuando ocurra el año próximo, eso es precisamente de los apartamentos, recuérdense de mí y no pierdan el tiempo, inviertan, porque son de las oportunidades que vamos a tener. Bueno, yo voy a mostrar algunos ejemplos a nivel de innovación de productos que nosotros desde el grupo Corniels aplicamos con muchos de nuestros clientes internacionales. Primero, la creación de una página web. La creación de una página web para nosotros en Corniels Digital no es una cuestión de semanas, es una cuestión de horas. Nosotros utilizamos Lumion, creamos todo el roadmap de la página y no solamente nos da el esquema, sino todos los wireframes, nosotros los cruzamos a Figma y eso luego lo llevamos a Webflow y tenemos una página funcional en minutos. Claramente, lo que se construye pues no se deja solamente al criterio del resultado final. En el área de ingeniería, en Corniels Ingeniería, pues un espacio como si fuera un edificio, un apartamento, pues podemos iterar constantemente la mejor opción de desarrollo del espacio y en base a eso pues tener presupuestos, resultados, renders. Imaginémonos cómo va a ser los próximos proyectos que vamos a manejar en la sociedad cuando tengamos estas herramientas aplicadas al 100%. Ecosistemas. Yo crear un segundo cerebro, por ejemplo, yo tengo un segundo cerebro construido con varias diferentes modelos como Cloud, Gemini y ChatGPT, que yo lo integro todos en un solo colector como es Notion. Ahí yo tengo todo, mi salud, lo que yo como, mis equipos de trabajo, mis reuniones. O sea, cada uno de los que estamos aquí, si tenemos un emprendimiento, podemos tener un Canva en blanco para construir los procesos. Vemos aquí como yo una agenda simplemente para una reunión, cambiar el idioma de algo que yo quiera compartir a una persona internacional, poder construir un contenido de producción, como por ejemplo vemos aquí que yo puedo decir, vamos a simplificar este texto y luego vamos a hacer una descripción de puesto en función a ese proceso que yo necesito para yo luego buscarlo en LinkedIn o esta otra red social, ese perfil que yo necesito. Adicional, pues yo eso, si lo quiero tener una persona captada internacionalmente, pues puedo traducirlo solamente en segundos. Pero ¿qué pasa aquí? El criterio de lo que se construye no es de la IA,
El criterio es mío. Lo que saca la IA como resultado, yo no puedo decir, mira, ChatGPT me dio esto. No. Yo saqué esto de ChatGPT. Entonces, el resultado final siempre va a ser mío, ¿verdad? Por ahora, ¿verdad? Luego, imagínense que yo quiero hacer contenido para diferentes redes sociales. Este sistema pues toma no solamente el contexto del prompt que yo coloco, sino que él toma toda la información que está conectada con ella, inclusive se le puede conectar otras terceras como SharePoint, Drive, OneDrive, y él lee todo el contexto de toda tu información, y en base a eso que tú le pides, él te da un resultado distinto. Entonces, ¿cómo vamos a transformar de yo solamente poner un prompt en ChatGPT a yo tener un contexto completo de las construcciones que yo necesito para tener mejores resultados? Si nos movemos al área de marketing, pues la construcción de imágenes, la construcción de videos, pues ustedes, creo que eso es bastante conocido para ustedes. Ahora, ¿cómo yo adicional a eso puedo construir campañas completas para desarrollar y potencializar mi negocio? Donde esas campañas, pues si yo quiero distribuirlas a otros países, pues pueda tener diferentes resultados. Y aquí es donde está la trampa y la transformación mental. Las páginas web, ¿se ven en todo el mundo o solamente en un país? En todo el mundo. Ahora, ¿por qué entonces yo hago una estrategia de mi negocio solamente para vender en un país? Yo necesito, si yo tengo una herramienta global, yo debo desarrollar estrategias globales. Yo debo desbloquear mi mente y perder ese miedo a desarrollarme en esa función. Y vemos aquí cómo tenemos pues estos resultados, donde yo puedo tener campañas con diferentes visuales. Si nos movemos nuevamente a la parte de ingeniería, que es una de las materias que yo brindo bastante, pues podemos construir ecosistemas completos, donde en la actualidad, actualizar un proyecto, yo solamente tengo que coger mi iPhone con sensor LiDAR, grabo todo el recorrido de mi obra y automáticamente eso actualiza un software diciéndome el avance que tengo a futuro. Usted puede decir, pero eso va a ser dentro de 5 años. Ustedes dicen, no. Yo estoy mostrando cosas que nosotros utilizamos al día de hoy y que ciertamente son parte de nuestra ventaja competitiva y queremos compartirla con ustedes porque ciertamente, como ustedes vieron, lo que queremos es democratizar. Y al final de la charla van a entender por qué yo quiero que todos estén a bordo. Y luego aplicando la parte de domótica, como vemos aquí, pues yo mi hogar lo puedo convertir en un hogar inteligente, donde todos los elementos que estén asociados a mi hogar, que esto es una de las empresas de nosotros con el domótica, que automatiza todo. Dígase, tengo una tormenta eléctrica, quiero encender mi licuadora, quiero encender mi lavamanos. O sea, eso actualmente pues todos podemos acceder a ese tipo de tecnología. Y luego la data. La construcción de data, nosotros tenemos que entender que la data no es exclusiva de una profesión. Cuando ustedes escuchan, no, mire, este es un ingeniero de data, este es un especialista en data, no crean que eso es algo que les pica al lado, ustedes dicen, bueno, es el muchacho de la data. No. Médicos, estomatólogos, abogados, ingenieros, personas de servicio al cliente, todos tienen que formarse en gestión de datos. Eso no va a ser una opción, eso va a ser una obligación. Y ya por último, cuando estamos a la parte de construcción de pensamiento de ideas, utilizando herramientas como Miro, pues yo puedo construir muchas ideas con mi equipo de trabajo de manera colaborativa. Y esas ideas puedo llevarlas a diferentes lenguajes de programación, a diferentes aspectos que yo puedo utilizar y brindar para el crecimiento no solamente individual, sino también el crecimiento colectivo de mi negocio. ¿Qué les pareció? Vamos a dar un fuerte aplauso. Entonces, como vemos, todo se está digitalizando, ¿sí? Todo se está convirtiendo en algo smart. Por eso mi especialización en Smart Cities, pues yo la hice con conciencia de que tenemos que prepararnos para ese cambio que tenemos. Y como sabemos que estamos en un mundo exponencial, ya entendemos por qué estamos en un mundo exponencial. Tenemos conciencia de que estamos en un mundo exponencial. Entonces, tú podrías decir, pero, oye, bueno, tú me dijiste el problema, pero ahora dime la solución. ¿Me va a dejar todo el problema así? Bueno, pues mi respuesta, lo que yo he a través del tiempo analizado para responder a una transformación exponencial, es tener un mindset responsive.
un mindset que se adapte. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que les podría dar? Imagínense que ante la ola de la disrupción que acabamos de escuchar en el foro, pues es una ola que entendemos que se va a llevar todo, y ciertamente se va a llevar todo, no para destruir, sino para transformar. Y si nos vamos al símil específico de esa ola, ¿qué pasa normalmente cuando un surfista surfea una ola? Una ola que posiblemente pueda maltratarte, inclusive te pueda matar. Pero cuando tú empiezas a entender las fuerzas que están envueltas en la ola, una experiencia aterradora se puede convertir en una experiencia fascinante, o una experiencia transformadora, porque los que surfean disfrutan surfear. Nosotros tenemos que empezar a ver que esas olas, o sea, si yo me voy a la orilla y veo esas olas inmensas que vemos ahí, pues ciertamente me van a maltratar, me van a tumbar. Esa ola es lo que ustedes están viendo ahora mismo día a día. ¡Wow! La cosa va muy rápido. No he aprendido tal cosa que ya viene otra cosa. No, es que es demasiada información. Y en las empresas, las emergencias que vivimos todos los días, que vivimos envueltos en emergencias, es esa ola vista de la orilla. Ahora, si yo me voy 5 kilómetros lejos de la playa y me paro en una colina y veo la playa, yo me doy cuenta que eso que es caótico tiene un patrón. Cada 5 segundos llega una ola. Ocurre que el agua sale por allí, entra por aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer a nivel individual, a nivel colectivo, privado y a nivel colectivo, público? Aprender a interpretar patrones. Porque cuando aprendemos a interpretar patrones, la ansiedad automáticamente baja. Ya yo no me siento, no, que entró ya GPT, que vino llena, que no. Tranquilo, ya yo sé lo próximo que viene, me preparo para eso. Y no solamente me adapto al cambio, soy el cambio. Vamos a decirlo todo. Soy el cambio. O sea, la única manera que yo puedo evitar que el cambio me impacte es yo siendo el mismo cambio. Y responsive es generativo, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, yo abro una página web ahora mismo en mi celular, y luego me voy a una tablet, y luego me voy a un computador, y se dan cuenta que la página se adapta. Por igual manera, eso no es exclusivo de la parte de marketing. Miren, en la construcción de un espacio como una habitación, al yo mover el tamaño de la habitación, automáticamente todo lo que está dentro se adapta. Pero eso no va a ser en el área de construcción, eso va a ser en todas las industrias. En todas las industrias. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, continuar haciendo? Bueno, pues podemos ver que construir todo un parque industrial, una zona franca, va a tomar solamente semanas. Un país decidir si quiere colocar una calle por una vía o por otra y cuáles son los impactos que tiene. Todo el manejo y gestión a nivel de suelo topográfico, la construcción y definición y cambio de un edificio completo, pues todo eso pues lo vamos a ver y vemos como un poquito de ejemplo de todas las industrias, ¿verdad? Pues ciertamente tenemos que apelar a hacer un lean flow. ¿Qué es un lean flow? Señores, el que un joven o una empresa en un país desarrollado solamente sea la que tenga acceso a esas ventajas, eso murió. Todos ustedes tienen los mismos accesos que tienen otras empresas para potencializar. O sea, ahí está YouTube. Vamos a poner el ejemplo de YouTubers. El YouTube utiliza ser YouTuber y usted habla ahora mismo con su cuenta. Es diferente. Es el mismo. El cambio empieza aquí. Entonces, esos lean flow, pues vamos a tener en los próximos 20 años más cambios que en los previos 300 años. ¿Por qué? Por los habilitadores, primero nacemos con lleno de accesos a la educación de calidad, contenido de calidad. Claramente, nosotros tenemos que decidir qué consumimos. Si yo apelo mucho al concepto de la tinaja. ¿Saben lo que es una tinaja? En los campos que iban al río, echaban agua en una tinaja, y la acción de una tinaja es solamente enfriar el agua para compartirla.
Nosotros tenemos que entrar conocimiento dentro de nosotros para compartirlo. Ahora, si a una tinaja usted la llena de decoraciones, de pintura, de bonita, los poros que tiene la tinaja, que es lo que permite que el agua se mantenga fría, se tapan. ¿Qué pasa cuando una tinaja se llena de decoraciones? Termina en una vitrina, termina en un estante, no cumple su función. Entonces tenemos que tener cuidado de esos dos puntos. Segundo, las redes. Señores, usted ahora mismo le escribe a cualquier ministro o a cualquier CEO de una empresa por LinkedIn y en menos de 2 días le responde. Pero usted va a la recepción, posiblemente le diga, no, él está muy ocupado. No, él no puede atenderlo. Si usted ahora mismo quisiera aprender sobre economía circular, que es una de las economías que está creciendo más para el medio ambiente, usted simplemente, pues, contacta a una persona en México, en Colombia, en Brasil, ¿cómo usted lo tiene ahí? ¿Cómo usted no lo utiliza? Y por último, las plataformas. Tenemos que pasar de un ecosistema centrado en nosotros a un real ecosistema. Y bien lo dijo Isaac Newton, si he llegado lejos es porque me he montado en hombros de gigantes. Vamos con un ejemplo simple, Uber. Uber inventó el internet. Uber inventó los smartphones. Uber inventó los vehículos. Uber no inventó nada de eso. Uber utilizó cada aspecto, lo conectó entre sí y sacó una solución exponencial para la sociedad. Pero claramente también tenemos competencia, tenemos también aspectos que tenemos que abordar, como la competencia. O sea, la competencia suya no es el estudiante que está al lado, ni el profesional que está al lado. Posiblemente la competencia tuya esté en otro país. De igual manera, la data. Tenemos que utilizar la data de manera que hagamos magia con ella, pero que no nos maniatice ni tampoco nos toxifique. Usted sabía de eso, usted entra a Instagram, usted entra a TikTok, usted puede decir que usted no quiere ver las cosas que usted sigue, que no es lo que le quiero poner la tribu. O sea, solamente muéstrame a quien yo sigo. Entonces, si usted sigue, si usted entra a agua limpia dentro de usted va a sacar agua limpia. Pero si usted entra a agua sucia, no pretenda que usted va a sacar agua limpia. Entonces, pongamos conciencia de lo que entramos para que tengamos conciencia de lo que sacamos. Y por último, la volatilidad. O sea, tenemos buenos ejemplos como ChatGPT, que solamente en días llegó a 1 millón de usuarios. Pero también tenemos situaciones negativas como Alphabet y Google, que en un lanzamiento perdió casi $100 millones por un error. Por un error, perdió $100 millones. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Primero, apelar a donde somos fuertes, compitiendo, actuando como máquinas. Nosotros nunca le vamos a ganar a las máquinas ni a la inteligencia artificial. O sea, no se ponga en la cabeza querer ganarle a la I en tema de computación. No. Nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que potencializar lo que nosotros somos y lo que tenemos como ventaja y lo que tenemos como poder, que es nuestra humanidad. Los aspectos humanos. Adicional a eso, pues utilizar la data precisamente como petróleo y abrazar la tecnología sin convertirnos en ella. ¿Para qué? Bueno, pues veamos el informe del Foro Económico Mundial del 2023 al 2027. En el top 5 del top 10 de las habilidades que tenemos que tener como profesionales y como personas, señores, solamente hay una asociada a la tecnología. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, liderazgo e influencia. ¿Eso tiene algo que ver con ChatGPT? Es de nosotros, eso es interno. Pero aquí entonces está el reto. Esos aspectos son los más difíciles de trabajar. Porque nosotros nos quejamos, pero no nos vemos hacia adentro ni queremos transformarnos hacia adentro. Y ciertamente ese es el reto. ¿Cómo podemos transformarnos nosotros mismos hacia adentro? Para que, así como escuchamos toda la ola de carreras STEM, como vemos en todas las universidades STEM, que está asociado con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, también debemos introducir el concepto ESI, donde desarrollemos nuestra humanidad, desarrollemos nuestra ética
desarrollemos nuestra creatividad y desarrollemos nuestra imaginación. Para eso, pues tenemos que entender que la tecnología, como acabamos de aprender, es exponencial. Pero nosotros no somos exponenciales, nosotros somos lineales. Entonces tenemos que aprender cómo conectar esos aspectos lineales con los exponenciales. ¿Para qué? Para que nosotros traigamos a la mesa de juego nuestras cartas y que la tecnología nos dé el resultado que debe traer, pero con las cartas que nosotros ponemos. Algunas recomendaciones de libros para que empiecen a transformar su mentalidad. Pues recomiendo que empiecen con Factfulness de Hans Rosling, que es un libro que nos desbloquea la mente a entender que estamos, y lo voy a decir lento, estamos en la mejor era de la humanidad. Y ciertamente ahí en ese libro explica cómo estamos mejor en educación, mejor en salud, mejor en ética, pero el pesimismo que normalmente tenemos nos bloquea. Las personas que cambian el mundo no son personas pesimistas. El que está creando una nueva solución que nosotros utilizamos no está pensando, ¿para qué voy yo a crear Spotify si la gente está amargada y no quiere escuchar música? Entonces imagínate ese escenario. O sea, tenemos que ser optimistas. Y para el que no le gusta leer, pues esta serie que está en Netflix es una joya. Esa serie permite que nosotros podamos ver en los próximos 30.000, 40.000 años cómo nosotros vamos a operar en la sociedad, ya haciendo series interplanetarias. Porque eso es lo que va a ocurrir con nosotros a futuro. O sea, nosotros somos una especie que no va a tener límites. Estamos destinados para eso. Vamos a ver un poco entonces sobre la transformación autónoma de manera rápida. No les voy a hablar nada sobre cómo funciona la inteligencia artificial, ni mucho menos, porque de eso pues muchas personas le han hablado sobre eso. Pero de ello yo solamente quiero utilizar el NLP o lenguaje natural de procesamiento. ¿Qué pasaba antes en el pasado? Que solamente un ingeniero, solamente un diseñador, solamente una persona especializada podía hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Ahora, el procesamiento del lenguaje natural permite que se democratice la potencialización del desarrollo, porque podemos acceder a desarrollar desde un input hasta un output, dígase, desde la entrada a la salida, con aspectos que todos controlamos, todos sabemos hablar, todos podemos tener acceso a una fotografía y todos podemos tener acceso a la voz. Pero eso no es solamente exclusivo para el proceso, sino que debemos entender cómo opera cada modelo. O sea, no hay un solo modelo, no es solamente ChatGPT, sino que los modelos pues transforman lo que nosotros le solicitamos, no necesariamente con prompting. En los próximos 5 o 10 años puede que el prompting desaparezca, puede que no necesitemos tener que entrar en un comando, sino que algo que esté conectado a nosotros sepa lo que nosotros estamos pensando y en base a eso nos desarrolle los resultados. Pues hay muchos modelos, como vemos aquí, por ejemplo, el ADN y otros aspectos, pues podemos conectarlo a los resultados que necesitamos. ¿Qué debemos aprender aquí? Que hay muchos modelos, pero cada modelo tiene un resultado distinto. A futuro, posiblemente, todos los modelos se fusionen en uno solo, que vamos a ver algo sobre lo que es la AI o la inteligencia artificial general. Y cada modelo tiene una característica. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es entender para qué yo puedo utilizar cada uno. ¿Cómo yo integro, sea en un aspecto pequeño o un aspecto grande, la inteligencia artificial en mi día a día? Y claramente, pues haciendo esos procesos en el caso de fine tuning general de desarrollo. Voy a pasar esto de que es un prompt, porque entiendo que ustedes conocen lo que es un prompt. Y de aquí solamente quiero reseñar que hay frameworks y modelos, si quieren después tomar una fotografía, que cada uno de ellos les permiten a ustedes aprender cómo sacar mejor resultado con el tipo de prompting. O sea, vamos a ver solamente uno de esos métodos, que es el método Sprite. El método Sprite dice que yo a cualquier prompting debo darle un rol específico, un contexto, una responsabilidad, instrucciones y evaluar el resultado final. Vamos a ver un solo ejemplo. Por ejemplo, yo le puedo decir,
actúa como un project manager con experticia en construcción. Ya yo le estoy dando un aspecto específico. Pero toma en cuenta que tú vas a desarrollar un rascacielos en una ciudad céntrica. Ahí yo le estoy dando un contexto. Luego, crea un project plan o un plan de trabajo de proyecto que tenga asociado tanto el tiempo como el presupuesto del proyecto. Y ahí yo le estoy dando una responsabilidad. Por último, desarrollame un plan detallado de requerimientos con las especificaciones de cada stakeholder que establezca cada fase y que identifique los hitos y potenciales riesgos del proyecto. Y ya con ese promo yo voy a tener un resultado totalmente distinto a otros resultados. Si nos movemos al otro esquema, que es el Framework BUY. El Framework BUY pues permite que yo pueda introducir conceptos para crear imágenes, donde yo defino una visión, luego imagino, defino una emoción y le defino los skills que debe tener. Por ejemplo, vemos esta imagen que se imagina un landscape futurista con el estilo Norman Rockwell, que es este estilo que estamos viendo aquí, donde tenga una ciudad utópica y que pueda tener detalles específicos en las ilustraciones. Como vemos, cada tipo de prompting pues me permite tener diferentes resultados. ¿Por qué debemos aprender esto? Porque como vemos aquí, tanto NVIDIA, que hicimos un acuerdo con NVIDIA, líder global en temas de inteligencia artificial, y el MIT, la universidad número 1 de ingeniería del mundo, pues establecen unos estudios que, a diferencia del Internet, la electricidad y el vapor, la inteligencia artificial va a potencializar nuestra productividad en más de un 50%. ¿Por qué? Porque es que muchas organizaciones utilizan la inteligencia artificial solamente como una herramienta. Y la inteligencia artificial no es solamente una herramienta. La inteligencia artificial debemos integrarla como parte del ADN de la organización. Y debemos cambiar el chip. Debemos cambiar el chip. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debemos cambiar ese proceso de cambio de chip. Pues precisamente al empezar a tener un pensamiento mucho más hacia la flexibilidad, inteligencia emocional, juicio analítico, curiosidad intelectual, evaluación creativa, y cada uno de esos aspectos pues va a permitir que yo pueda tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque normalmente ahora las organizaciones solamente se enfocan en la eficiencia, y a nivel organizacional tenemos que pasar de una empresa que solamente acepta la inteligencia artificial a una empresa que sea enfocada en la inteligencia artificial desde su centro. Pues utilizando la inteligencia no solamente para que nos asista, sino para que ejecute, para que aprende y escala en conjunto con nosotros. O sea, pensar, cambiar de un pensamiento lineal a un pensamiento exponencial, como hemos visto, en vez de tener reactividad, tener predictividad autónoma, y empezar a tener inversiones en tecnologías mucho más enfocadas hacia la innovación. Pues nosotros presentamos y trabajamos con muchas empresas y organizaciones precisamente haciendo estos talleres para que las empresas puedan transformarse a través de 3 etapas: estrategias, operaciones y sistema operativo. No en años, sino en solamente 90 días. En 90 días nosotros hacemos todo un programa para transformar la mentalidad de la organización y hacer que la empresa sea una empresa centrada en inteligencia artificial, utilizando el tailoring y aplicándola no solamente exclusivamente a una situación, sino a todas. Por ejemplo, el business as usual, lo que hacemos día a día, para hacer automatización, para gestionar reuniones, para hacer branding, para hacer desarrollo, para hacer cálculos de ingeniería. Y esto no es solamente exclusivo, o sea, aquí estamos viendo un agente. Esto es como opera un agente, esto es como todo un departamento que está interconectado entre sí, con muchas herramientas conectadas entre sí, con lógica establecida entre sí, que toda hace el trabajo de una persona. Usted puede decir, bueno, pero entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces nos vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? Bueno, al final vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a ver un simple ejemplo aquí. Este ejemplo lo hice 5 minutos antes de yo venir para acá, para que vean cómo un producto con solamente un prompting y con una definición correcta de lo que queremos podemos sacar resultados. Vamos a ver. Yo acabo de dar un prompt y miren cómo él hace toda la base de datos,
todos los procesos creativos, todos los procesos de programación. O sea, muchas veces hemos escuchado que los programadores están asados. No, ni siquiera los programadores están asados. Entonces, miren cómo tenemos un resultado de una herramienta para gestionar la dieta y para gestionar donde vemos que tenemos todos los procesos de programación. Pero resulta que a mí no me gustó ese resultado y yo digo que optimízame el UI, que es el User Experience, y el UX, que es el experience del cliente. Y miren cómo simplemente yo tener el criterio, él actualiza todos los programas. Ahí yo no he tenido que hacer nada, solamente utilizar mi criterio. Y al terminar de optimizarlo, ustedes van a ver los resultados. O sea, señores, estamos hablando de un producto en minutos. Miren lo primero que salió y ahora lo segundo. Pero eso no es una imagen. Eso es todo un sistema operativo, funcional, donde yo le coloco el data entry, donde yo le coloco la información, en este caso mi peso, mi altura, que soy masculino, y automáticamente yo darle continuar, pues él me hace mi plan alimenticio en función a lo que yo le pedí. O sea, yo hice un producto en 5 minutos. Y eso es lo que tenemos que entender, ese es el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Miren cómo ella me está diseñando mi plan. Y el resultado, pues, me pone cada día que yo debo de comer, cómo estoy a nivel de salud, con gráficos, con dashboard, con resultados. Él está procesando toda mi información. Y miren aquí cómo me pone inclusive los macros, la cantidad de calorías, qué debo comer cada día. O sea, imagínense a nivel de desarrollo de productos y servicios en víspera de qué estamos. Para cerrar, que me quedan pocos minutos, pues esto no es exclusivo de una industria, como hemos dicho, y acabamos por tener que entender eso, ¿verdad? Eso es transversal a todas las industrias. El futuro no espera. En 2 años solamente habrá 2 tipos de empresas: las AI first y las que competían contra ellas, porque van a desaparecer. ¿Por qué debemos hacer todo este proceso? Bueno, porque nuestra capacidad individual y colectiva, antes de utilizar inteligencia artificial, es una. Pero la inteligencia artificial es como una herramienta. Imagínense que nosotros vamos a escalar esa montaña sin ninguna herramienta. Es muy diferente a que yo utilice un arnés, utilice soga. Ahora, cuando yo empiezo a utilizar el arnés y la soga, mi capacidad cambia, se potencializa, pero no solamente se potencializa de manera individual. Nuestra capacidad como sociedad va a cambiar de un punto A a un punto B. Y luego, cuando utilicemos los agentes, va a dar otro salto. Y cuando lleguemos al punto, que ese punto es el punto que se le llama la singularidad, que es el punto de no retorno, porque no sabemos lo que va a ocurrir después de ahí. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a tener un nivel de potencialización a nivel general abismal. ¿Para qué? Usted puede decir, pero ¿para qué necesitamos tanto poder? Ahora yo lo voy a decir, ¿para qué necesitamos tanto poder? ¿Por qué? Porque no hemos resuelto la pobreza. ¿O resolvimos la pobreza? No hemos resuelto la desigualdad, no hemos resuelto el hambre, no hemos resuelto la falta de acceso, no hemos resuelto la transparencia, no hemos resuelto la falta de acceso a educación, no hemos resuelto el transporte. O sea, ese poder tenemos que utilizarlo para lograr potencializarnos hasta resolver. No hemos resuelto la paz, señores. Nosotros nos mofamos de ser una sociedad avanzada y no hemos resuelto la paz. Pues claramente, pues todo eso nos va a permitir, pues, avanzar a futuro. ¿Y cuál es la respuesta final de esto en este minuto que me queda? Enfocarnos en aprender a cómo gestionar el cambio. ¿Cómo gestionamos el cambio? Aprendiendo a gestionar proyectos. Yo ciertamente, Pucamaima, que soy parte del comité de maestría, decido claramente los cambios, las inclusiones a nuevas materias, diferentes maestrías. Vaya en Pucamaima hay una maestría ejecutiva en dirección de proyectos muy buena, muchas otras universidades también la tienen. Pues que claramente, ¿por qué? Porque cuando hacemos un proyecto, vamos a imaginar que nosotros somos zambinos, pero no está construido. Cuando lo vamos a construir, ¿cómo lo construimos? Mediante un proyecto. Luego empieza a operar y luego se necesita hacer un centro logístico, pues yo luego tengo que hacer otro proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la aceleración
entre proyectos y operaciones cada vez es más rápida. Y para eso, pues tenemos que aprender a cómo cambiar el pensamiento de un pensamiento predictivo a un pensamiento ágil. Y adicional a eso, entender que toda esta masa, que es la masa que tenemos de operaciones, a futuro, ¿qué va a pasar? Todo se va a automatizar. Y todos los profesionales del pensamiento crítico van a tener que moverse a solucionar esos problemas que no hemos resuelto, que van a necesitar pensamiento profundo. Y para cerrar, aunque se me acabó el tiempo, tengo unos minuticos, no sé si el equipo, unos minuticos para cerrar. Yo en mi clase de maestría digo, señores, imagínense que estamos nadando. Con el conocimiento que ustedes tienen, es como si ustedes se metieran debajo del agua con su propia respiración, aguantando su respiración. ¿Cuánto podemos durar debajo del agua con respiración aguantando? 3 minutos, 1 minuto. ¿Y cuánto vamos a profundizar? 1 metro, 2 metros. Y yo lo que normalmente le invito a otros profesores de otras universidades es utilicen la inteligencia artificial como un tanque de buceo. Si usted es un estudiante de un tanque de buceo, él no se va a quedar a 3 metros de profundidad. Él no puede bajar 300 metros de profundidad. Ahora, el reto que le pongamos en una asignación, en una tarea, debe estar a 300 metros de profundidad. Porque va a ser imposible de hacer si tú no utilizas la asistencia de la inteligencia artificial y otras tecnologías. Pues, ya para cerrar, quiero cerrar con una frase que creo que es, dentro de todo lo que hemos visto, lo más transformador que hemos visto. Y lo que me ha acompañado en mi vida para yo no detenerme en mi proceso de cambio. Dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Y el hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada de iluminador en encogerse para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de todos nosotros, no solamente de algunos. Inconscientemente, al liberar nuestra luz, permitimos que otras personas hagan lo mismo. Y al liberar nuestros miedos, automáticamente liberamos el miedo de los demás. Gracias.